Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento Contacto, capítulo 7. El etanol en W3. No hay que dar el menor crédito a la opinión de que los demonios actúan como mensajeros e intermediarios entre los dioses y los hombres para elevar todas nuestras peticiones a los dioses y para conseguirnos su ayuda. Por el contrario, debemos creer que se trata de espíritus ansiosos por causar daño, totalmente apartados a la rectitud, llenos de orgullo y de envidia, sutiles en el arte de engañar. San Agustín, La ciudad de Dios, 8:22. Que surgirán nuevas herejías, lo afirma la profecía de Cristo, pero que tendrán que abolirse las antiguas, eso no lo podemos predecir. Thomas Brown, Religio Medici, 1-8-1642. Había planeado ir a buscar a Begay al aeropuerto de Albuquerque y llevarlo a Argos en su Thunderbird. El resto de la delegación soviética viajaría en los autos del observatorio. A Ellie le hubiera encantado conducir a toda velocidad en el fresco aire del amanecer, escoltada, tal vez, por la guardia de honor de los conejos. Además, pensaba mantener una larga conversación privada con Begay durante el regreso. Sin embargo, los nuevos agentes de seguridad vetaron su idea. El sobrio anuncio que efectuó la presidenta 2 semanas antes al concluir su conferencia de prensa había atraído a multitudes a ese aislado punto del desierto. Teóricamente podía haber algún brote de violencia, le aseguraron a Ellie. En el futuro debería movilizarse siempre en vehículos oficiales y con una discreta custodia armada. La pequeña comitiva se encaminaba a Albuquerque a una velocidad tan moderada que, sin darse cuenta, Ellie iba presionando un acelerador imaginario sobre la alfombra de goma que tenía bajo los pies. Sería un placer volver a estar con Begay. Lo había visto por última vez en Moscú 3 años antes, durante uno de esos periodos en el que a él se le prohibía visitar Occidente. Las autorizaciones para viajar al exterior se conseguían con mayor o menor facilidad, según Riera, cambiando la política oficial. Y según el propio e imprevisible comportamiento de Begay, solía negarle el permiso a consecuencia de alguna mínima provocación política de su parte, pero después volvían a otorgárselo cuando no encontraban a nadie de su nivel que encabezara alguna delegación científica. Recibía invitaciones del mundo entero para participar en seminarios, conferencias, coloquios, grupos de estudio y comisiones internacionales. En su calidad de Premio Nobel de Física y miembro activo de la Academia Soviética de Ciencias, gozaba de más independencia que la mayoría de sus compatriotas. A menudo parecía estar en equilibrio precario, en el límite exterior de la paciencia y la restricción de la ortodoxia gubernamental. Su nombre completo era Vasily Grigorovich Lunacharsky, conocido en la comunidad mundial de físicos como Begay. Sus relaciones ambiguas con el régimen soviético intrigaban a Ellie y a muchos occidentales. Era pariente lejano de Anatoly Vasilievich Lunacharsky,
viejo colega bolchevique de Gorky, Lenin y Trotsky. El otro, Lunacharsky, había ejercido luego las funciones de comisario del pueblo para la educación y embajador soviético en España hasta su muerte, acaecida en 1933. La madre de Begay había sido judía y se comentaba que él había trabajado en armas nucleares, aunque era demasiado joven como para haber desempeñado un papel preponderante en la primera explosión termonuclear de los soviéticos. Su instituto contaba con un buen instrumental y un plantel de calidad, y su productividad científica era prodigiosa, pese a algunos obstáculos que le presentaba el Comité para la Seguridad del Estado. A pesar de los fluctuantes permisos para viajar al extranjero, era asiduo concurrente a las principales conferencias internacionales, incluso al simposio Rochester sobre física de alta energía, el encuentro Texas sobre la astrofísica relativista y las informales reuniones científicas POWASH, convocadas para hallar formas de reducir la tensión internacional. Él sabía que en la década de 1960, Begay visitó la Universidad de California y se quedó maravillado con la proliferación de irreverentes, escatológicas y descabelladas consignas, impresas en botones prendedores que permitían, rememoró ella con nostalgia, conocer a simple vista las inclinaciones sociales de una persona. Los distintivos también eran muy populares en la Unión Soviética, pero por lo general las descripciones eran elogios para el equipo Dynamo de fútbol o para algunas de las naves espaciales de la serie Luna, que fueron las primeras en llegar a nuestro satélite. Los botones de Berkeley eran distintos. Begay los compraba por docenas, pero le encantaba ponerse uno en particular, del tamaño de la palma de su mano, que decía: ruegue por el sexo. Lo usaba incluso para asistir a las reuniones científicas. Cuando le preguntaban por qué le gustaba tanto, respondía: en el país de ustedes es ofensivo en un solo sentido. En mi patria resultaría ofensivo de dos maneras diferentes. Si se le presionaba para que lo aclarara, comentaba que su famoso pariente bolchevique había escrito un libro relativo al lugar que debía ocupar la religión en el mundo socialista. Desde ese entonces, su dominio del inglés había mejorado notablemente, mucho más que el ruso que hablaba Eli, pero su propensión a usar injuriosos prendedores en la solapa lamentablemente disminuyó. En una ocasión, durante una vehemente discusión respecto de los méritos relativos de ambos sistemas políticos, él se jactó de haber tenido la libertad de marchar frente a la Casa Blanca en una manifestación de protesta contra la intervención norteamericana en Vietnam. Begay replicó que en ese mismo periodo él había gozado de la misma libertad de marchar frente al Kremlin para protestar también por la injerencia norteamericana en la guerra de Vietnam. Él nunca mostró deseos, por ejemplo, de fotografiar las barcazas llenas de malolientes desperdicios y las chillonas gaviotas que sobrevolaban la Estatua de la Libertad, como había hecho otro científico soviético el día que ella los acompañó a viajar en ferry a Staten Island. En un descanso de un simposio realizado en Nueva York, tampoco había fotografiado, como algunos de sus colegas, las casuchas derruidas y los ranchos de los barrios pobres de Puerto Rico, en ocasión de una excursión de autocar que efectuaron desde un lujoso hotel sobre la playa hasta el observatorio de Arecibo. ¿A quién entregarían esas fotos? Eli se imaginaba la enorme biblioteca de la KGB, de
dedicada a las injusticias y contradicciones de la sociedad capitalista. Cuando se sentían desalentados por algunos fracasos de la sociedad soviética, ¿acaso les reconfortaba revisar las instantáneas de los imperfectos norteamericanos? Había muchos científicos brillantes en la Unión Soviética, a los que, por delitos conocidos, desde hacía décadas no se les permitía salir de Europa Oriental. Konstantinov, por ejemplo, viajó por primera vez a Occidente a mediados de los años 60, cuando en una reunión internacional en Varsovia se le preguntó por qué. Respondió: porque los hijos de puta saben que si me dejan partir, no vuelvo más. Sin embargo, le permitieron salir durante el periodo en el que mejoraron las relaciones científicas entre ambas naciones a fines de la década de 60 y comienzos de la del 70, y siempre regresó. No obstante, ya no se lo permitían y no le quedaba más remedio que enviar a sus colegas occidentales tarjetas de fin de año en las cuales aparecía él, con aspecto desolado, la cabeza baja, sentado sobre una esfera, debajo de la cual estaba la ecuación de Schwarzschild para obtener el radio de un agujero negro. Se hallaba en un profundo pozo de potencial, explicaba a quienes lo visitaban a Moscú, utilizando la metáfora de la física. Jamás le concedieron permiso para volver a abandonar el país. En respuesta a preguntas que se le formulaban, Begey sostenía que la revolución húngara de 1956 había sido organizada por criptofascistas y que la primavera de Praga de 1968 la habían programado dirigentes no representativos opositores al socialismo. Sin embargo, añadía, si esas explicaciones no eran correctas, si se había tratado de verdaderos levantamientos populares, entonces su país había cometido un error al sofocarlos. Respecto al tema de Afganistán, ni siquiera se tomó el trabajo de citar las justificaciones oficiales. En una ocasión en que Eli fue a visitarlo a su instituto, quise mostrarle su radio de onda corta, en la que había marcado las frecuencias correspondientes a Londres, París y Washington, en prolijos caracteres cirílicos. Tenía la libertad, comentó, de escuchar la propaganda tendenciosa de todas las naciones. Hubo una época en que muchos de sus colegas adoptaron la retórica nacional en lo concerniente al peligro amarillo. Imagínense toda la frontera entre la China y la Unión Soviética ocupada por soldados chinos, hombro a hombro. Un ejército invasor, dijo uno de ellos desafiando el poder de la imaginación de Eli. Con la tasa de natalidad que tienen los chinos actualmente, ¿cuánto tiempo pasarían antes de que cruzaran todos la frontera? La respuesta fue una extraña mezcla de funestos presagios y gozo por la matemática. Nunca. El hecho de apostar tantos soldados chinos en la frontera, explicó Lunacharski, implicaría reducir automáticamente la tasa de natalidad. Por ende, sus cálculos estaban equivocados. Lo dijo de tal modo que dio la impresión de que su posición contraria se debía al uso impropio de los modelos matemáticos, pero todos captaron su intención. En la peor época de tensión chino-soviética, jamás se dejó arrastrar por criterios paranoicos ni racistas. A él le fascinaban los samovares y comprendía por qué los rusos eran tan afectos a ellos. Tenía la sensación de que el Lunokhod, el exitoso vehículo lunar soviético con aspecto de bañera sobre ruedas, utilizaba cierta tecnología de samovar. En una ocasión, Begey le llevó a ver una reproducción del Lunokhod que se exhibía en un parque de las afueras de Moscú. Allí, junto a
un edificio destinado a la exposición de productos de la República Autónoma de Tayikistán. Había un enorme salón lleno de reproducciones de vehículos espaciales civiles. El Sputnik 1, la primera nave espacial orbital. El Sputnik 2, la primera nave que transportó a un animal, la perra Laika, que murió en el espacio. El Luna 2, la primera nave espacial en llegar a otro cuerpo celeste. El Luna 3, la primera nave espacial que fotografió el sector más lejano de la Luna. El Venera 7, la primera nave que aterrizó en otro planeta. El Vostok 1, la primera nave tripulada por el héroe de la Unión Soviética, el cosmonauta Yuri Gagarin, para realizar un vuelo orbital alrededor de la Tierra. Fuera, los niños trepaban a las aletas semejantes a toboganes de un cohete de lanzamiento, con sus hermosos rizos y sus pañuelos rojos al viento a medida que se deslizaban hacia el suelo. La enorme isla soviética en el mar Ártico se llamaba Novaya Zemlya, Tierra Nueva. Fue allí donde, en 1961, hicieron detonar un arma termonuclear de 58 megatones, la mayor explosión obtenida hasta entonces por el ser humano. Sin embargo, ese día de primavera en particular, con tantos vendedores ambulantes que ofrecían el helado que tanto enorgullece a los moscovitas, con familias de paseo y un viejo sin dientes que le sonreía a Eli y a Lunacharsky como si fuesen enamorados, la vieja tierra les parecía sobradamente hermosa. En las poco habituales visitas de Eli a Moscú o a Leningrado, Beigei organizaba programas para la noche. En grupos de 6 u 8 asistían al ballet de Bolshoi o del Kirov, con entradas que Lunacharsky se ingeniaba para conseguir. Eli agradecía a todos sus anfitriones la velada, y estos le agradecían a ella, ya que, explicaban, solo podían concurrir a dichos espectáculos en compañía de visitantes extranjeros. Beigei nunca llevaba a su esposa, y por supuesto, Eli jamás la conoció. Él decía que su mujer era una médica dedicada por completo a sus pacientes. Eli le preguntó una vez qué era lo que más lamentaba, ya que sus padres no habían cumplido nunca sus aspiraciones de irse a vivir a los Estados Unidos. Lo único que lamento, respondió él con voz serena, es que mi hija se haya casado con un búlgaro. En una ocasión, Beigei organizó una cena en un restaurante caucásico de Moscú y contrató un tamada, un profesional para dirigir los brindis, de nombre Kalaste. El hombre era un maestro en esa arte, pero el dominio que tenía Eli del ruso dejaba tanto que desear que tuvo que hacerse traducir casi todos los brindis. Beigei se volvió hacia ella y, sentado en el tono que habría de imperar en la velada, le comentó: a los que beben sin brindar los llamamos alcohólicos. Uno de los primeros brindis, relativamente mediocre, concluyó con deseos de paz en todos los planetas, y Beigei explicó que la palabra Mir significaba mundo, paz y una comunidad autónoma de campesinos que se remontaba hasta la antigüedad. Discutieron acerca de si había más paz en el mundo en todas las épocas en las que las mayores unidades políticas eran del tamaño de una aldea. Toda aldea es un planeta, aseguró Lunacharsky, levantando su copa. Y todo planeta es una aldea, le contestó Eli. Esas reuniones solían ser no poco estruendosas. Se bebían enormes cantidades de coñac y vodka, pero nadie dio nunca la impresión de estar del todo ebrio. Se marchaban ruidosamente del restaurante a la 1
o 2 de la madrugada y buscaban un taxi, por lo general, infructuosamente. Varias veces Begay la acompañó a pie el trayecto de 5 o 6 kilómetros entre el restaurante y el hotel donde ella se alojaba. Él se comportaba como una especie de tío, atento, tolerante en sus juicios políticos, impetuoso en sus pronunciamientos científicos. Pese a que sus escapadas sexuales eran legendarias entre sus colegas, jamás se permitió siquiera despedir con un beso a Ellie. Eso la había intrigado, siempre, aunque el cariño que sentía por ella era manifiesto. Había numerosas mujeres en la comunidad científica soviética, comparativamente muchas más que en los Estados Unidos. No obstante, solían ocupar puestos de un nivel medio, y los científicos hombres, al igual que sus colegas norteamericanos, observaban con curiosidad a una mujer hermosa, de excelente formación profesional, que defendía con ardor sus opiniones. Algunos se la interrumpían o fingían no oírla. Cuando eso ocurría, Lunacharsky acostumbraba a preguntar en un tono de voz más fuerte que el habitual: ¿Qué dijo usted, doctora Arroway? No alcancé a oírle bien. Los demás entonces hacían silencio y ella continuaba hablando sobre los detectores de galio impuro o sobre el contenido de etanol en la nube galáctica W3, la cantidad de alcohol de graduación 200 que había en esa sola nube interestelar era más que suficiente como para mantener la actual población de la Tierra. Si cada adulto fuese un alcohólico empedernido durante toda la vida del sistema solar. El Tamada le agradeció la información. En los brindis siguientes tejieron conjeturas respecto de si otras formas de vida se intoxicarían con etanol, si la ebriedad generalizada sería un problema de toda la galaxia, si había en cualquier otro mundo otra persona más competente para dirigir los brindis que Trofim Sergeyevich Galaste. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.